La semana finaliza con movimientos alcistas dentro de los bonos soberanos en dólares, donde observamos subas en los títulos de ambas leyes. Puntualmente, esta semana observamos mejor performance en los títulos de ley Nueva York, con avances del 1,5 y 1,9% en promedio. En tanto, los de legislación local subieron un 0,5%. En este contexto, el riesgo país cierra en niveles de 1.380 puntos, marcando un retroceso de 11 unidades con respecto al viernes anterior, alejándose así de los máximos de corto plazo de 1.485 puntos. Hacia adelante, las miradas del mercado se mantienen principalmente en las negociaciones con el FMI, el comportamiento de la brecha y ya de cara al 2021 en la magnitud de la recuperación económica del año entrante. Por otro lado, continúa el rollover de los vencimientos en moneda local, el canje en activos en pesos por bonos en dólares fue exitoso, lo que ayudó a que grandes inversores puedan dolarizar sus carteras. El gobierno canjeó unos 40.113 millones de pesos por unos 750 millones de dólares en bonos de ley local, de los cuales el 57% se corresponden a la L30 y el resto a la L35. Al mismo tiempo, la subasta sirvió para reducir las necesidades financieras en pesos del primer semestre del 2021. El tipo de cambio implícito en la operación fue de 141,5, algo por debajo del CCL que hoy alcanza niveles de los 142 pesos. Por su parte, hoy tuvimos una nueva licitación en moneda del local del Tesoro donde se emitieron LEDs, LEPASES y LESER. Esperamos que el resultado de la emisión llegue a la brevedad en un marco donde se buscan cubrir los pequeños vencimientos de una LEVAD del próximo martes por un monto cercano a los 12.000 millones de pesos. Por otro lado, terminamos una semana tranquila en el plano cambiario, la brecha se mantuvo estable y el Banco Central consiguió hacerse de divisas. Puntualmente, la autoridad monetaria terminó con un saldo neto positivo cercano a los 100 millones de dólares, con compras a un ritmo promedio de 20 millones de dólares por día. De esta manera, acumula unos 146 millones de dólares en lo que va de diciembre. Esto entendiendo la estacionalidad de la demanda de dinero durante el último mes del año. En este marco, el dólar mayorista cerró el viernes en 82 pesos con 84 centavos, sumando 62 centavos en la semana. En el mes el billete acumula una suba del 1,9%. En cuanto a cantidades, fuimos transitando ruedas con un volumen de negocios algo menor, en torno a los 180 millones de dólares, por debajo de los 200 millones promedio diario del mes. En el análisis de los dólares financieros seguimos observando cierta tranquilidad. El contado con liquidación aumentó 0,3% en la semana y cerró en 142 pesos, mientras que el dólar bolsa subió 0,6% a los 140 pesos. Con estos precios, la brecha se ubica hoy en nivel del 72 y 70% respectivamente. En el plano de la renta variable, el Merval cerró en los 52.593 puntos, con una leve corrección del 2,1% después de un noviembre con un alza del 25%, que siguió en la primera semana de diciembre. En este contexto pudimos ver en el índice algunos ganadores y varios perdedores en la semana. Entre los ganadores se destacaron Mirgor con una suba del 7,5%, seguido por Loma con una suba del 7,2%, que pudo destrabar el conflicto gremial de su proveedor de piedra, pudiendo volver a la normalidad de sus operaciones. Por otro lado, Holcim lo seguía atrás con una suba del 4,9%, mientras que Pampa y Vima registraron alzas del 2 y 1,2% en la semana. Entre los perdedores destacamos a Teco, fue el papel con peor performance semanal, cayendo un 11,2%, seguido por Banco Francés, que caía un 10%. Valor retrocedía 7,5%, Cresud 5,13% y Ternium 5,11%. Por último, Galicia retrocedió un 5% en la semana. Midiendo el Merval en dólares SL, este cayó un 1,7% en la semana, cerrando en los 370 puntos. De esta forma, sigue aún lejos de los mínimos del año de 247 puntos, pero muy debajo de los 427 puntos que fueron los máximos durante la pandemia. Entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, hoy se destacó la suba de Bioceres, ante el aumento cercano del 1,5% del precio de la soja que toca máximos en 6 años y medio. En los mercados internacionales, los principales índices cerraron con una semana positiva a pesar de la falta de acuerdo en el Congreso. Llegamos a la fecha límite este viernes y no se ha logrado aprobar por el momento el nuevo paquete de estímulos fiscales dentro del proyecto de financiamiento del gobierno, en donde todavía persisten algunas diferencias significativas entre los partidos en torno a la propuesta de 900.000 millones de dólares. Se estima en este marco que se apruebe un proyecto de ley de gasto provisional para prevenir de un cierre de gobierno o más conocido como shutdown antes de la medianoche. Los principales índices de Wall Street en tanto retrocedieron cerca del 0,5 y 0,7% el viernes, pero lograron cerrar la semana dentro del terreno positivo. Puntualmente, el Nasdaq lideró la tendencia con una importante suba del 2,7%, mientras que el S&P y el Dow Jones aumentaron 0,9 y 0,1% respectivamente. La volatilidad en este marco crece, con el VIX llegando a ubicarse en torno a los 23 puntos este viernes, un 5,4% con respecto al jueves, pero todavía por debajo de los 24 puntos del viernes de la semana pasada. En el plano monetario, la semana nos dejó la última reunión del año de la Fed, donde no hubo grandes sorpresas. Tal como se esperaba, el organismo dejó la tasa de referencia sin cambios dentro del rango del 0 y 0,25 actual. El presidente Powell reforzó la idea de mantenerla a niveles mínimos hasta el 2023 para garantizar que la recuperación económica gane impulso.
entendiendo que solo un contexto de pleno empleo o una aceleración sostenida de los precios por encima del 2% podría llevar a un cambio de esta visión. Con la vacuna en marcha y en medio de la expectativa por un nuevo paquete de ayuda fiscal, se corrigieron al alza las estimaciones del PBI para el 2020. Puntualmente, la Fed estimó una caída del 2,4%, menor al retroceso del 3,7% estimado en septiembre. Para el 2021 y el 2022 se proyecta una suba del 4,2 y 3,2%, por encima del 4 y 3% estimado anteriormente. De todas maneras, no dejaron de remarcar que existen todavía importantes desafíos con una economía que está por debajo de los niveles prepandemia y un mercado laboral que permanece estancado. Con este enfoque monetario, la tasa de los bonos norteamericanos a 10 años subió casi 5 puntos básicos en la semana y se ubicó en torno al 0,95% anual. Mientras tanto, el dólar se debilita, retrocediendo cerca del 1% en la semana. Mirando un poco hacia la semana que viene, la temporada festiva comienza con un mercado expectante, con un paquete de estímulos todavía por anunciar y en medio de las negociaciones del Brexit a contrarreloj. Dos de los drivers más importantes que irán marcando el ritmo de los mercados en las últimas ruedas del año. La llegada de nuevos estímulos será clave para definir la perspectiva de cara al 2021, con una economía que todavía tiene mucho camino por recuperar. Esto entendiendo que varios países continuarán con medidas restrictivas en las próximas semanas, o al menos hasta que la vacuna esté ampliamente disponible. En cuanto a datos económicos, en cambio la agenda internacional nos trae pocos datos para analizar. El número de solicitudes semanales de desempleo serán un indicador a mirar, así como también la confianza del consumidor de diciembre y los ingresos y gastos personales de noviembre. En el plano local, arrancamos una semana corta con la publicación del índice de confianza del consumidor el lunes. El jueves, en tanto, tendremos los números del balance comercial. Atentos a estas cifras, entramos en las últimas semanas de un mes marcado por la tranquilidad cambiaria, en donde cualquier señal de mayor o menor convergencia fiscal y monetaria será clave para la lectura del mercado. Hacia adelante, y como venimos remarcando, la clave de cara al 2021 está en las negociaciones con el FMI.